Lucas, le invito a que abra su Biblia, hermanos, y la mantenga ahí porque es la que vamos a estar estudiando. Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7, hermanos, ¿sí? Vamos a hablar en esta mañana, o vamos a estudiar en esta mañana sobre la oveja perdida. El título del sermón, hermanos, le hemos puesto Jesús, el buscador y salvador de los perdidos. Conforme vayamos desarrollando el tema, hermanos, vamos a ir identificando la razón de esto, mis hermanos, y de este título. Todos hemos escuchado esta parábola, hermanos, ¿sí? Yo creo que todos hemos leído más de una vez esta parábola. Se ha expuesto esta parábola también, hermanos. Pero la palabra de Dios, hermanos, es tan misteriosa y al mismo tiempo misericordiosa y de bendición para nuestra vida, que aun cuando la escuchamos una y otra vez, lo mismo, cada vez nos lleva a enseñanzas, hermanos, prácticas para nuestra vida. Y hoy vamos a estar tratando, hermanos, o buscando por la misericordia de Dios, si Él lo permite, el entender cuál es el mensaje práctico que nos deja esta parábola de las ovejas perdidas, hermanos. Vamos a irnos por partes, hermanos. Voy a hacer lectura y usted me sigue con su vista. En el capítulo 15, versículos del 1 al 7, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lo pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a todos sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, hermanos. Vamos a estar, hermanos, enfocando nuestra atención en este pasaje de esta parábola, pero al mismo tiempo, mis hermanos, identificando cómo Jesús les estaba hablando, haciendo referencia a lo que el Antiguo Testamento les enseñaba, hermanos, ¿sí? El versículo 1 de este texto que analizaremos, hermanos, ¿sí?, y que hemos leído esta mañana, nos dice: todos los, ¿qué dice, hermanos? Publicanos. En algunas versiones, hermanos, estos publicanos eran los recaudadores de impuestos, ¿sí? Y dice que los pecadores venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Un publicano, hermanos, era al mismo tiempo un recaudador de impuestos y un pecador, y estos eran los que venían a escuchar la palabra de Jesús o las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Para nosotros poder entender este texto de forma correcta, hermanos, permítame, antes de eso, aclarar ciertos puntos para nosotros poder entender esto, hermanos. Primero, cuando dice la palabra, ¿sí?, que venían todos, hermanos, ¿sí?, todos los publicanos, debemos de entender, hermanos, primero que de alguna manera es un hipérbole, ¿sí? No es que todos los publicanos existentes iban y se acercaban, hermanos, ¿sí? Pero sí podemos entender que eran bastantes, eran muchos los que podían llegar y se acercaban, ¿sí? En ese sentido, hermanos. Publicano, recaudador de impuesto. Muchas veces, hermanos, cuando escuchamos hablar acerca de un recaudador de impuesto, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? Aquí en México, el SAT. Los que andan cobrando en las casas cuando uno no hace sus declaraciones y decimos: mira, esos son los recaudadores de impuestos. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, que en el contexto histórico bajo el que se está desarrollando esta parábola, no son estos, hermanos. Ellos no son los recaudadores de impuestos. Cuando habla de publicanos o recaudadores de impuestos, está haciendo referencia a hombres judíos
que cooperaban con los opresores y odiados conquistadores del Imperio Romano, ¿sí? Para cobrar al pueblo judío, hermanos. Hagan de cuenta, hermanos, ¿sí? Si aquí por alguna razón una nación, hermanos, externa llega y nos conquista, y un grupo de mexicanos se pone a las órdenes de esa nación que conquistó y empieza a cobrar cierto dinero, hermanos, a favor de esa nación que conquistó al pueblo de México. Ese era el referente, hermanos, histórico a lo que en aquel tiempo pasaba con los recaudadores de impuestos. Entonces, ¿sí notamos la diferencia primero, hermanos? ¿Sí? Nosotros tenemos la obligación, hermanos, ante la autoridad civil de pagar impuestos. Entonces, esos no son, hermanos, los recaudadores de impuestos que nos hablan en el contexto bíblico. ¿Sí? Son como el ejemplo que acabamos de poner ahorita, hermanos. Entonces, tenemos que tener esto como referencia. Por otro lado, los pecadores, hermanos, hace referencia a los judíos que en aquel tiempo también eran conocidos como la gente de la tierra. Gente, hermanos, judía que no se preocupaba por la ley religiosa o simplemente no se preocupaba por observar lo que la ley estaba mandando, en este caso la ley de Moisés. ¿Sí? Estos dos grupos, hermanos, ¿sí?, eran despreciados totalmente por los fariseos y por los escribas. Aquellos judíos, hermanos, que oprimían al pueblo judío o el pueblo o Roma, hermanos, el imperio romano oprimía al pueblo judío por los mismos judíos, y aquellos pecadores que desechaban la ley o que no le daban tanta importancia, estos dos grupos, hermanos, eran mal vistos por los fariseos y por los escribas. ¿Sí? Entonces, estos dos grupos son aquellos que vienen a escuchar a Jesús. Ojo, ¿sí? Tenemos los fariseos y los escribas, los recaudadores de impuestos por acá y los pecadores, y estos van a escuchar a Jesús. ¿Por qué van a escuchar a Jesús, hermanos? Porque habían escuchado acerca de él que él era un maestro, que era un rabino de la ley. Y a lo mejor más de uno iba, hermanos, para que lo que dijera Jesús desacreditara lo que dijeran los fariseos y los escribas, que en ese tiempo ellos eran los rabinos y los maestros, los intérpretes de la ley. Estos dos grupos vinieron a escuchar a Jesús, hermanos, ¿sí? El versículo 2 nos dice que además de estos dos grupos, había en ese momento, o estaban ahí, los fariseos y los escribas, ¿sí? Y no solamente estaban los fariseos y los escribas, dice que los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar, ¿sí? Recordemos, hermanos, ¿quiénes eran los fariseos y los escribas? Los fariseos y los escribas, hermanos, en este caso, primero los fariseos, eran grupos que eran muy estrictos y que se dedicaban a estudiar, ¿sí?, y en su entendimiento a aplicar la ley de Moisés. Eran muy estrictos en adherirse a diversos rituales y ceremonias religiosas, pero también añadían a la ley ciertos aspectos que no estaban incluidos dentro de la ley. Entonces los fariseos, hermanos, sí buscaban, hermanos, en este sentido, humanamente hablando, adherirse a las leyes ceremoniales y religiosas, pero el problema es que añadían más todavía. Esos eran los fariseos, hermanos, ¿sí? Por otro lado, los escribas eran hombres que se dedicaban a interpretar y a transcribir la ley, ¿sí? Pero igual que los fariseos, eran muy rigurosos en esos aspectos, ¿sí? Estos aspectos eran cosas que tenían en común estos dos grupos. ¿Qué cosas tenían en común estos grupos, hermanos? Primero, tanto los escribas como los fariseos repudiaban a los recaudadores de impuestos y a los pecadores. Eso lo tenían en común, ¿sí? Y estos dos grupos afirmaban que ellos estaban bien en su relación con Dios debido a la supuesta obediencia que ellos ejercían sobre la ley divina. ¿Sí? Eso era lo que tenían en común estos dos grupos, hablando de los fariseos y de los escribas. Notemos que los fariseos y los escribas, hermanos, nunca se acercaron a Jesús para preguntarle por qué decía esto, ¿sí?, o por qué hablaba de esto Jesús. Lo que hicieron los fariseos y los escribas es que murmuraron de Jesús diciendo, miren cómo él recibe
a pecadores. Y todavía come con ellos, algo que era muy relacionado con la intimidad, hermanos, entre dos personas. Eso era algo impensable, hermanos, para algún rabino quisiera eso, hermanos, de aquel tiempo, como estaban acostumbrados, hermanos. Ya que la comunión en la mesa era un símbolo de intimidad, amistad y aceptación. ¿Sí? Por esa razón, hermanos, lo que hacía Jesús a la vista de los fariseos y los escribas era repudiable, comer con estas personas. En el versículo 3 leemos que Lucas nos dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, notemos primero que dice la palabra les. ¿A quiénes? ¿A quiénes le refirió esta parábola? Por lo menos, en primera instancia, hermanos, podemos decir que esta parábola se la refiere a los escribas y los fariseos, principalmente. Esto será evidente a medida de cómo nosotros empecemos a avanzar en el pasaje que estamos analizando. Esto es todavía más notorio, hermanos, cuando nosotros leemos Lucas 16:1, que dice, y decía también a sus discípulos, ¿sí? Aunque seguramente sus discípulos estaban presentes en el momento que estaba diciendo la parábola a los fariseos y los escribas, la intención directa era para con los escribas y los fariseos en primera instancia. Eso no quiere decir, hermanos, que no tenía una enseñanza importante para sus discípulos. También tenía una enseñanza importante para sus discípulos. Y aunque en aquel tiempo, hermanos, esta parábola estaba siendo dicha directamente a los fariseos y a los escribas, tampoco quiere decir que no tenga una enseñanza importante para nosotros, hermanos, sí la tiene. Bueno, hermanos, continuando con la enseñanza, me gustaría tocar 3 aspectos de forma muy general, ¿sí? Que se refieren a la enseñanza que nos habla Lucas del 4 al 32 para entender el contexto en el que se está desarrollando esta plática. Lucas del 15, del 4 al 32 nos habla de 3 historias. Y en cada una de estas historias, ¿sí?, se menciona algo que fue perdido y algo que fue encontrado. Esa es la relación que tienen entre estas historias, hermanos, mencionándonos algo perdido y algo encontrado. Versículos del 4 al 5 de Lucas 15 nos habla de una oveja perdida que fue encontrada por un buen pastor, ¿sí? Versículos del 8 al 9 nos habla de una moneda perdida que fue encontrada por una buena mujer, ¿sí? Y versículos del 24 al 32 nos habla de un hijo perdido que fue encontrado por un buen padre, ¿sí? Entonces te das cuenta, hermanos, cómo todo el contexto de este pasaje nos habla algo perdido y algo encontrado, algo perdido y algo encontrado. Y ese encontrado lo encuentra alguien que lo buscó. En cada historia, hermanos, las palabras un pecador arrepentido son dichas o son ilustradas, hermanos, en estos pasajes. 15:7, hermanos, nos habla de un pecador arrepentido. 15:10 nos habla de un pecador arrepentido. Y Lucas 15, del 17 al 19, ilustra lo que sería un pecador arrepentido, ¿sí? Entonces, tenemos esto, hermanos, ¿sí? Algo perdido que es encontrado. Y hacemos referencia a ese perdido que es encontrado como un pecador que se arrepiente, ¿sí? Otra cosa que tenemos que notar, hermanos, son que las primeras 2 historias nos habla de un final feliz. Un final gozoso porque se encontró lo que se había perdido. Así terminan esas historias, hermano. Pero ojo, en la tercera historia, hermanos, del hijo, nunca nos dice qué pasa con el hijo mayor. Nos dice que se molesta, pero ya no habla más allá qué pasa con él, ¿sí? En algún sentido termina como una nota amarga eso, hermanos, ¿sí? El hijo mayor se molesta por lo que hizo, pero no dice qué pasa después de esto. Ahora, este capítulo, hermanos, esta enseñanza de Jesús que está dando, no tiene la intención, hermanos, de negar lo que los escribas y fariseos dijeron. ¿Qué dijeron los escribas y fariseos? Este hombre come con pecadores.
Jesús no tenía la intención de negar y decirle, enseñar a los escribas y fariseos, mira, yo no como con pecadores. ¿Sí? No era esa la intención. Lo que ellos tanto criticaban no tenía esa intención, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que Jesús realmente había venido a hacer. Como afirma el pastor Benjamin Kish, hermanos, el propósito de nuestro Señor Jesús al hablar estas parábolas era precisamente mostrar a qué había venido Jesús a este mundo, que era salvar a los perdidos. Entonces Jesús no les está recriminando que dijeran que Él come con pecadores. No, Jesús les está afirmando, sí, como con pecadores, porque es a lo que he venido. ¿Sí? Qué maravilloso, hermanos, vemos nosotros en Lucas 15 que nos habla de Jesús, el buscador y salvador de los perdidos. Es una verdad muy maravillosa. Versículos del 4 al 7, hermanos, nos dice, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora, aquí empieza a hablar la parábola, mis hermanos. Vamos a empezar a analizar la parábola. Ya vimos primero acá, hermanos, quiénes eran los grupos que estaban ahí y a quiénes iba dirigida esta parábola. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a empezar a analizar la parábola en sí. ¿Sí? Hay que notar primero para esto, hermanos, el público al que va dirigido son escribas y fariseos. ¿Sí? Escribas y fariseos. ¿Por qué decía que era importante recordar esto, hermanos? Porque está dirigiendo este mensaje a maestros, a rabinos que conocían el Antiguo Testamento. ¿Sí? Aunque muchos de ellos ignoraban el verdadero significado, ¿sí? No podemos dudar que conocían el Antiguo Testamento. Y ojo, mis hermanos, las palabras que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en esta parábola hacían alusión al Antiguo Testamento. Entonces, si ellos se consideraban maestros del Antiguo Testamento, si nuestro Señor Jesús les enseña una verdad haciendo alusión al Antiguo Testamento y se da cuenta que están mal ellos, lógicamente eso les iba a pegar muy fuerte, hermano. ¿Sí? Era muy confrontador esto para ellos, hermanos. ¿Sí? Vemos los elementos que tienen los versículos 4 y 7, hermanos, de esta parábola. Ojo, dice, ¿qué hombre de vosotros? ¿Sí? Si tienes 100 ovejas y una se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya. Eso dice el versículo 4, hermano. Y hagamos hincapié en estas tres palabras, hermanos. Vosotros, una y 99. ¿Sí? Versículo 7 dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo. Os digo, hermanos, os digo es una palabra que hace referencia a vosotros. ¿Sí? Que habrá más gozo en el cielo por un pecador, ¿sí? Que se arrepiente que por 99, ¿sí? Justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Se da cuenta la relación que hay, hermanos, entre el versículo 4 y el versículo 7, hermanos? Vosotros os digo, ¿sí? Una de ellas, un pecador. 99 que se quedan, 99 justos que no necesitan arrepentimiento, hermanos. También identifiquemos el patrón que sigue entre la parte final del versículo 4 al versículo 6. Sin duda alguna, hermanos, el tema central de esta parábola es la restauración. Aquello que ha sido perdido ha sido encontrado. El pecador ha sido salvado. ¿Cómo lo conocemos a esto, hermanos? La restauración. El tema central de la parábola esta es la restauración. ¿Sí? Aquello que ha sido perdido ha sido restaurado. Sin duda, esto era algo que los fariseos y los escribas no ignoraban. Porque si hay un tema que es central en el Antiguo Testamento,
es la restauración del pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Sí? Entonces, al hablar de esto, hermanos, ellos no lo ignoraban. Y tenían que darse cuenta de esto, hermanos. En tercer lugar, hermanos, hay 3 pasajes importantes en el Antiguo Testamento que sin duda alguna están en la mente de Jesús cuando está haciendo referencia a esto. Y esos mismos 3 pasajes seguramente están en la mente de los escribas y los fariseos porque ellos lo sabían. ¿Sí? Estos pasajes, hermanos, que yo le invito a que vayan a ellos, hermanos, es el Salmo 23, versículos del 1 al 6. Bueno, todo el Salmo, perdón. Son 6 versículos. Jeremías 23, versículos del 1 al 6. Y Ezequiel 34, versículos del 1 al 31. Estos 3 versículos, hermanos, estos 3 pasajes, sin duda alguna, hermanos, están en la mente tanto de Jesús como de los escribas y los fariseos al escuchar esta parábola, porque hacen referencia a la restauración, hermanos, y al mismo tema que está tocando en la parábola. Dice el Salmo 23, hermanos, todos los conocemos, hermanos, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, hermanos, ¿sí? El Salmo 23, hermanos, es una historia que si usted ve, hermanos, la parábola del sembrador, lo único que está haciendo, hermanos, es cambiar un animal por un hombre, la oveja por un hombre, ¿sí? Eso es lo único que está haciendo, hermano. Dios es el buen pastor en el Salmo 23. Dios es el buen pastor, el anfitrión generoso que prepara una comida agradable para el pecador restaurado, y concluye la historia en la casa del Señor, donde el salmista dice que habitará por siempre. ¿Sí? Recordemos cómo termina la parábola diciendo que el Señor, el buen pastor, se llevó a la oveja, ¿dónde? A su casa. ¿Sí? Y el Salmo 23 nos dice que el salmista termina, ¿sí?, la historia en la casa del Señor, donde el salmista pide habitar por siempre. Una relación tremenda, hermanos, lo que hay entre el Salmo 23, y seguramente se les vino a la mente. Jeremías 23, hermanos, del 1 al 6, lectura que acabamos de hacer al iniciar, hermanos. Vemos en esta una crítica dura para los pastores que han perdido su rebaño. Jeremías 23, del 1 al 6, hermanos, nos habla de pastores que destruyen y dispersan y no atienden su rebaño. Y sobre ellos Dios anuncia juicio. Dios dice que reunirá el remanente del rebaño y los hará volver, ¿sí? Y promete nuevos pastores fieles, diciendo que Dios resucitará a la rama de David, ¿sí? Esta rama se llama el Señor, nuestra justicia, quien salvará el rebaño y habitará el rebaño en seguridad plena con él, ¿sí? Malos pastores, ¿sí?, en donde pondrá y restaurará la rama de David, ¿sí?, la rama de justicia. Voy a bajarle tantito acá. Restaurará la rama de justicia, hermanos, ¿sí?, para ir en contra de esos malos pastores. Y juntará al remanente, ¿sí?, al pueblo perdido. ¿Y qué pasará con ellos, mis hermanos? Habitarán con seguridad. ¿Sí? La parábola, hermanos, nos está enseñando lo mismo. Por esa razón, hermanos, creo que están hablando de lo mismo y seguramente ellos lo sabían.
Con todo esto en mente, pensemos un poco cómo deberían de haber pensado los escribas y los fariseos. Notemos que Jesús les está diciendo, hermanos, esos malos pastores, ¿sí?, son los pastores de Israel. Y ustedes, escribas y fariseos, son los pastores de Israel. Y ustedes son esos malos pastores. ¿Sí? Pero al mismo tiempo Jesús les dice que Él es el único pastor bueno entre ellos. ¿Sí? Es el único pastor que está dejando a las 99 para ir por aquella que es perdida. Les dice que conociendo ellos el Antiguo Testamento se deberían dar cuenta de esto, de que Él, nuestro Señor Jesucristo, era el cumplimiento de las promesas hechas a la casa de Ezequiel, hechas a Ezequiel y a Jeremías. Ahora, mis hermanos, con esto como antecedente, pensamos en la pregunta que Jesús hace en el versículo 4. Jesús pregunta, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? ¿Sí? Veamos esta pregunta, hermanos, entendiendo los paralelos culturales de aquel entonces para entenderla de mejor forma. ¿Sí? En el siglo I había muchos pastores y ovejas en el Medio Oriente, donde se está llevando a cabo esta escena. Estos pastores eran fácilmente vistos en todas las colinas y laderas alrededor, en todas las partes donde había pastos en las zonas rurales. Lo interesante aquí es que Jesús está comparando a esos escribas y fariseos con esos pastores. Pero ojo, hermanos, ¿sí? Lo interesante aquí, hermanos, que a esos pastores, ¿sí?, con los que los está comparando Jesús, los escribas y los fariseos habían añadido que ellos, ¿sí?, el pastorado de ese tipo era un oficio prohibido. Los escribas y los fariseos, hermanos, habían añadido la ley en donde prohibían el oficio del pastorado, del pastor de ovejas, hermano. ¿Por qué lo prohibían? Porque decían que los pastores permitían que sus ovejas, sin permiso, llegaran a una finca que no era de ellos y pastearan ahí. Y ellos decían que eso era robar. Entonces el oficio del pastor, hermanos, de ovejas, por los fariseos y los escribas, era algo en contra de la ley. Y el Señor Jesús les está diciendo que ellos son pastores. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta, mi hermano, cómo el Señor Jesús les está diciendo a esos escribas y fariseos? Ustedes son pastores. Aquellos a los que ustedes dijeron que estaba mal, ustedes son esos que están mal. ¿Sí? Pero no parando ahí, hermanos, después dice, ¿sí?, si el oficio del pastor era mal visto por ellos, todavía más mal visto era que el hombre dejara 99 ovejas y se fuera por una. Porque ¿quién iba a cuidar esas 99? Si la que se te fue es una nada más. ¿Sí? Todavía le añadían algo peor. ¿Sí? Eso para ellos, hermanos, sería ser un mal pastor. Entonces, prácticamente lo que el Señor Jesús les está diciendo, miren, ustedes dijeron que un pastor es un oficio malo. Ustedes son pastores. ¿Por qué? Porque las promesas en el Antiguo Testamento así los identifican. Ah, bueno, entonces voy a haber dicho, bueno, entonces sí somos pastores. Pero está mal que un pastor deje 99 ovejas por una. Ustedes están mal, porque ustedes no hacen eso
dejar 99 por una. Y ahorita vamos a ver, hermanos, este 99 por una, que es interesante, hermano. Notamos un poco de ironía aquí, hermanos, ¿sí? ¿Sí? De parte de nuestro Señor Jesús. Los fariseos creen que lo que ocurre en la historia al principio es en realidad lo que no ocurre. Digo esto por el versículo 7, hermanos, donde Jesús identifica a las 99 personas, a las 99 ovejas, como personas justas que no necesitan arrepentirse. ¿Sí? Hermanos, también tenemos que notar, hermanos, ya notamos los aspectos culturales, pero también tenemos que entender las conexiones canónicas que hay entre esta parábola y el Antiguo Testamento. Hermanos, ¿qué tiene esta pregunta? Como lo dijimos anteriormente. Tenemos, el buen pastor encuentra las ovejas perdidas. El mal pastor es reprendido fuertemente por dispersar el rebaño, lo que hablábamos en Jeremías, hermanos. ¿Sí recuerdan? El buen pastor, hermanos, es reconocido por eso y el mal pastor, ¿sí?, es reprendido por dispersar. El Antiguo Testamento nos habla de un nuevo David que gobernará el pueblo de Dios, su rebaño. En el Antiguo Testamento, un buen pastor es Dios. Los malos pastores son los líderes religiosos de Israel. Pero los profetas hablan de que en un futuro el mismo Dios encontraría las ovejas perdidas por medio de malos pastores, y lo relaciona con la promesa hecha a David, que enviaría un descendiente de David, o al hijo de David, al que arreglaría eso que los malos pastores hicieron, encontrando las ovejas que los malos pastores perdieron. ¿Sí? Entonces, tenemos que Cristo se encuentra entre ellos, ¿sí?, buscando a las ovejas perdidas. ¿Cómo no podían darse cuenta, hermanos, los escribas y los fariseos, teniendo tanto conocimiento del Antiguo Testamento, que Jesús era el que estaba cumpliendo la promesa de ir a buscar esas ovejas perdidas y traerlas? Y esa era la razón, hermanos, por la que comía con los que ellos consideraban pecadores. ¿Sí? Y eso no lo alcanzaban a entender, hermanos, los escribas y los fariseos. Jesús vino a eso, hermanos, a encontrar esas ovejas perdidas. Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Eso vino a buscar y a rescatar Jesús y a salvar. En algún sentido, hermanos, quizás las 99 ovejas también eran escribas y fariseos, pero también eran los malos pastores de Israel. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque las 99 ovejas, muchas veces, hermanos, muy coloquialmente es enseñado a decir que las 99 ovejas son otras ovejas que forman parte de la iglesia, pero que están fuertes espiritualmente hablando, ¿sí? Y después hacen una analogía mal hecha diciendo, es que el pastor no necesita tener tanta atención con esas ovejas porque esas ovejas están firmes en la fe. Mejor hay que ir a buscar a la oveja que no está firme en la fe. Pero la realidad, hermanos, es que estas 99 ovejas nunca está hablando de ovejas que están firmes en la fe. Esas 99 ovejas, hermanos, las está relacionando con escribas y fariseos. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Aquellos religiosos que creen que están en bien con Dios, pero la realidad es que están totalmente perdidos, muertos en sus delitos y pecados. Esos son esos 99. No son parte de la iglesia que está bien. No, hermanos, son pecadores que creen que no necesitan arrepentirse, porque creen que están bien, creen que son justos. Y Jesús les está diciendo que son como ellos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Cuando Jesús encuentra la oveja perdida, o cuando el buen pastor encuentra la oveja perdida, ¿qué pasa? Se regresa con las 99. ¿Ha notado esto, hermano, que no se regresa con las 99? Dice que se va a su casa.
encuentra las perdidas y se va a su casa. ¿Sí? Muchos teólogos afirman, hermanos, que esta casa, hermanos, hace referencia a la morada de Dios. Y yo creo que es eso, hermanos. ¿Sí? Sin duda es la morada de Dios. Dice, hermanos, el versículo 5, al encontrarla la pone en sus hombros, gozoso, cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo. Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos, ¿como qué? Como ovejas, dice. Nos apartamos cada cual por sus caminos, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cuando una oveja se pierde, mis hermanos, ¿sí? Una oveja se asusta y no piensa con claridad. Las ovejas se debilitan en ese sentido, que están perdidas y se agotan. Y se quedan en el lugar donde están, hermanos. No sé si ha visto, hermanos, un video donde un pastor trata de sacar una oveja de un lugar donde está una zanja, y en cuanto la saca, la oveja sale brincando otra vez y pumpa, y se mete otra vez en la misma zanja. Bueno, eso es una realidad, hermanos. Así trabaja una oveja, así vive una oveja, hermanos. Cuando siente una desesperación, hermanos, donde no está quien ella acostumbra que sea su pecador, se pierde, se agota, se cansa y se queda en un lugar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, hermanos, con esta oveja perdida? Se quedó en ese lugar. ¿Pero qué pasó cuando la encontró el buen pastor? ¿Sí? Notemos, hermanos, lo que dice que hizo al encontrarlo. Qué consolador es para nosotros, hermanos, el saber que Jesús, al encontrarnos, nos pone en sus hombros. La puso en sus hombros, hermanos. Ojo, hermanos, no le dijo a la oveja, levántate, oveja, vente conmigo, sigue caminando. No, le dijo. Lo que hizo fue, hermanos, que levantó la oveja y la puso en sus hombros, hermanos. Fíjense qué maravilloso, hermanos, cuando nuestro Señor Jesús encuentra un Salvador perdido, un pecador perdido, perdón, lo pone sobre sus hombros, hermanos, y Él es el que lo carga, Él es el que lo mueve, Él es el que lo lleva hasta la morada de Dios, hermano. Él es el que hace, hermano. Isaías 40, versículos del 10 a 11 dice aquí, he aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Que dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá, ¿qué dice? Los corderos en su brazo y en su seno los llevará, guiará con cuidado a los recién paridos. Todo esto lo sabían, hermanos, los fariseos y los escribas. ¿Sí? La oveja perdida, hermanos, no solo es encontrada, sino que es, hermanos, recogida por el pastor que es Cristo y es llevada en hombros, hermanos. La oveja perdida, hermanos, pasa del peligro a la seguridad en Cristo. El versículo 6 nos dice, hermanos, que no que regresa con los 99, hermanos. A los 99 los deja ahí. ¿Sí? Nos dice, hermanos, que la lleva a su casa. La misión se ha cumplido. Es hora de regresar a casa. Hermanos, los pastores de aquel tiempo, cuando se perdió una oveja, no siempre encontraban a la oveja. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, podemos tener la seguridad que siempre va a encontrar a esa oveja. Y no solamente la va a encontrar, hermanos, Él la va a cargar y la va a llevar a la morada de Dios, hermanos. Después de encontrar a esa oveja, cabrá la posibilidad, hermanos, de que esa oveja se le pierda a nuestro Señor Jesús. Imposible, hermanos. Mi hermano, si tú has sido encontrado por nuestro Señor Jesús, es imposible que te vayas a caer de sus hombros, hermano. En el recorrido que vayas hacia la casa de Dios, hermanos, Él te lleva en tus hombros, en sus hombros.
Y eso te da una seguridad. Cristo encuentra a los perdidos y Cristo mismo lleva a los perdidos a la casa de Dios. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta también, hermanos, ¿sí? Esto es importante, mi hermano. Cuando encuentra la oveja, ¿sí? ¿Qué podríamos pensar que haría un pastor, hermanos, al encontrar a la oveja? Darle alimento rápido, acariciarla y decirle, ay, qué bonita mi oveja, te he encontrado después del tiempo que estuviste perdida. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, se les ha perdido un animalito y que de repente lo encuentran? Y les da un gusto y empiezan, hermanos, ay, y abrazan al animalito. Notemos que eso no es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, hermano. Eso no hace. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Sí? Él no dice literalmente en ese momento en que encuentra la oveja, alégrense porque esa oveja fue encontrada. No, hermanos, lo que dice es, alegraos conmigo. No se alegren porque la oveja está regresando. Alégrense conmigo. ¿Sí? Porque yo, Jesús, dice el Señor Jesucristo, he encontrado a la oveja. No te alegres porque el pecador se ha arrepentido. Alégrate porque Jesús hizo que ese pecador se arrepintiera. Mi hermano, no te alegres porque tú te has arrepentido. Alégrate porque Jesús hizo que tú te arrepintieras. Eso es por lo que tenemos que gozarnos, hermanos. Y de esa manera nosotros nos gozamos con Él. ¿Sí? Primeramente, hermanos, ¿sí? Él le dio arrepentimiento a ese pecador, hermanos. Esto es tener un pensamiento más cristocéntrico, hermano. Pero ¿qué esperamos, hermanos, a veces? ¿Sí? Nos empezamos a congregar, nos damos cuenta que somos pecadores, empezamos a tener ciertas evidencias, hermanos, y lo que esperamos es que de la noche a la mañana todas las cosas cambien en nuestra vida y nos vaya bien en todo lo que hagamos. Y si no me va bien en todo lo que hagamos, empezamos a decir, no, yo creo que Dios no me quiere. No, mi hermano. Dios no te rescató, hermano, de el pecado para permitirte vivir una vida con lujos, una vida en paz. Dios te rescató de los pecados, hermanos, del pecado. Dios te rescató de la condenación del infierno para que puedas glorificar a Dios y vivas una vida en santidad y totalmente en paz y en perfecta armonía cuando estemos delante de Él. En este mundo, hermanos, vamos a tener aflicciones. Pero debemos de confiar, hermanos, porque el que nos rescató ha vencido al mundo, hermano. Y eso es lo que está enseñando esta parábola. Dios salva a las ovejas por su nombre y las sostiene en su nombre. ¿Sí? Y luego termina diciendo, hermanos, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Después de enseñarle esto, le dice, mira, hay más gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99. Y no porque ese pecador se haya arrepentido, sino porque ese pecador fue encontrado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Este versículo 7, hermanos, es una especie de comentarios sobre lo que Jesús acaba de decir en la parábola. Jesús les está diciendo, ustedes tienen que entender este punto. Habrá más alegría en el cielo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con este habrá más alegría en el cielo, hermanos? Quiere decir que lo que está diciendo Jesús es aprobado en el cielo. El cielo está de su lado, no del lado de ellos, hermanos, por un pecador arrepentido. ¿Sí? La mención de esto, hermanos, nos enseña que la oveja perdida es en realidad un pecador. Hermanos, la oveja perdida eres tú, soy yo, hermanos.
que nuestro Señor Jesucristo nos ha encontrado, que nuestro Señor Jesucristo nos ha subido en hombros, hermanos, y nos lleva camino a la morada perfecta y preciosa de Dios, hermanos. Y hermanos, nadie nos va a poder sacar de ahí. Y eso, hermanos, ha sido aprobado en el cielo. ¿Sí? El pecador reconoce, hermanos, al darse cuenta que Jesús lo ha encontrado, que necesita arrepentirse. Pero ojo, hermanos, no se arrepintió para que Jesús lo encontrara. Lo encontró Jesús y él se dio cuenta que necesita arrepentirse. Por último, hermanos, cierra con una enorme declaración de la cual tenemos que tener muy en nuestra mente precisa, hermanos, y con mucho cuidado. Dice que se alegra más por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan, ¿sí?, arrepentimiento. Ojo, hermanos, no está diciendo en ningún sentido, ¿sí?, no está afirmando que esos 99 eran justos y no necesitaban a Jesús. Eso no está diciendo, hermano. Lo que está diciendo es que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con quien crea que no necesita arrepentirse de su pecado. Cuidado el que crea que está firme, hermano. Mire que no vaya a caer. Eso está diciendo, mira, ten mucho cuidado, ¿sí?, si crees que no eres pecador. Benjamin Kish, igualmente en este comentario, dice que las que no necesitan o los que no necesitan arrepentimiento, está haciendo referencia a aquellos que creen que están bien y que no necesitan nada delante de Dios. Entonces, los fariseos y los escribas no solamente eran aquellos malos pastores, sino que también representan a aquellos religiosos que piensan que no necesitan arrepentirse, que todo el tiempo creen que están bien con Dios, pero en realidad no le están. Aquellos que buscan, hermanos, nada más enaltecerse uno mismo. Esos son los 99 que creen que no necesitan arrepentirse. Pero hermanos, por último, vamos cerrando aquí, hermanos, ¿qué significa arrepentirse? Ya examinamos lo que la parábola nos dice. Y nos dimos cuenta, hermanos, que Jesús encuentra sus ovejas. Y cuando Jesús encuentra sus ovejas, necesitan arrepentirse. ¿Cómo sabemos, mis hermanos, que nosotros realmente nos hemos arrepentido? Todos hemos afirmado que Jesús nos ha encontrado, quizás. Pero ¿cómo sabemos si realmente nos hemos arrepentido? ¿Sí? ¿Qué significará arrepentirse? Arrepentirse, mi hermano, no significa limpiar tu vida. No significa arrepentirte, dejar de violar la ley de Dios y comenzar a obedecerla, o de no hacerlo estarás en serios problemas. Eso no significa arrepentirse, hermano. Arrepentirse significa reconocer que ya estás en problemas. Reconocer que ya estás en problemas delante de Dios. Reconocer que no eres tan bueno en lo más mínimo para poder salvarte de ese problema. Reconocer que esos problemas son tan graves y la ofensa que he hecho delante de Dios es tan grave que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo para librarme de ese problema. Reconocer que eres pecador y arrepentirse significa que has reconocido que has quebrantado la ley de Dios 1,000 veces. Y que la única manera de librarte es acudir a Dios. Acudir a Cristo, quien dice que por su misericordia nos da el perdón de pecados. Entonces, arrepentirse, mi hermano, significa reconocer que eres pecador, reconocer que has ofendido a Dios 1000 veces y que no hay nada que puedas hacer en tu vida y que lo único posible, hermanos, es ir a Cristo. Seguirlo a Él. Eso es arrepentirte, hermano. Yo espero, mi hermano, que ya hayas experimentado ese arrepentimiento. Y si no, mi hermano, arrepiéntete.
porque el día del Señor está cerca. Y si no te has arrepentido, el lloro y el crujir de dientes te espera en el infierno. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este